El silencio cayó en el club privado justo cuando el vaso se estrelló contra el suelo. «Límpialo», ordenó el millonario, sin siquiera mirarla. Las risas comenzaron de inmediato. Suaves al principio, luego crueles. Pero lo que nadie en esa sala sabía, era que, en menos de una hora, ese mismo hombre iba a quedarse completamente helado frente a todos. Porque la mesera a la que acababa de humillar, no era quien él creía. Las luces doradas del exclusivo Club Imperium bañaban la sala con un brillo elegante, casi irreal. Copas de cristal tintineaban. Trajes caros. Perfumes caros. Gente acostumbrada a mirar por encima del hombro. Y en medio de todo, ella. Valeria caminaba con la bandeja firme entre las manos, moviéndose con la precisión de quien ha aprendido a no estorbar. Uniforme impecable, cabello recogido, mirada baja, pero atenta a todo. Llevaba 6 meses trabajando ahí. 6 meses soportando miradas. Comentarios. Sonrisas con filo. Lo que nadie veía era lo que había detrás de esos ojos tranquilos, noches sin dormir, cuentas acumuladas y un pasado que no encajaba con ese uniforme. Respiró hondo antes de acercarse a la mesa más exclusiva del lugar. La mesa de Alejandro Ferrer. El hombre que podía comprar medio edificio sin pestañear. El hombre que disfrutaba que todos lo supieran. Alejandro estaba recostado en su silla de cuero, rodeado de socios y aduladores. Reloj de lujo. Voz segura. Sonrisa de quien nunca ha escuchado la palabra no. Valeria se acercó con profesionalismo. ¿Desea algo más, señor? Él ni siquiera la miró al principio. Giró lentamente la copa entre sus dedos y entonces levantó la vista. Sus ojos se detuvieron en ella. La recorrieron. Y sonrió, pero no era una sonrisa amable. Sí, dijo con voz baja. Procura no volver a derramar nada, ¿sí? Algunos en la mesa soltaron risitas. Valeria mantuvo la postura. Claro, señor. Se dio media vuelta. Y fue entonces cuando pasó. Un movimiento brusco desde la mesa. Un codo mal puesto. La bandeja se tambaleó apenas, lo suficiente para que una copa se inclinara y el líquido rojo salpicara el borde de la mesa de Alejandro. Silencio. Pesado. Incómodo. Valeria reaccionó al instante. Lo siento muchísimo, señor. Permítame. Pero Alejandro ya se había puesto de pie. Lento. Deliberado. Peligrosamente tranquilo. Tomó la copa, la miró, y sin previo aviso la dejó caer al suelo. Cras. El sonido cortó el aire. Todos voltearon. Y entonces llegó la orden que heló la espalda de Valeria. Límpialo. Las miradas se clavaron en ella. Alguien se rió. Otro susurró algo. Valeria tragó saliva. Por un segundo, solo uno, sus ojos brillaron con algo distinto. Algo que Alejandro no alcanzó a reconocer. Todavía. Porque mientras ella se agachaba lentamente para recoger los cristales, el destino ya estaba acomodando las piezas. Y lo que venía. Iba a cambiarlo todo. Valeria se arrodilló con cuidado, sintiendo como cada mirada en el salón pesaba sobre su espalda. El murmullo crecía. No eran palabras claras, eran peores. Risas ahogadas. Susurros venenosos. El sonido seco de la burla elegante. Sus dedos empezaron a recoger los fragmentos de cristal uno por uno. Con precisión. Sin temblar. Pero Alejandro no apartaba la vista. Algo en la calma de la mesera le resultaba irritante. La mayoría se quebraba en ese momento. Bajaban la cabeza. Se disculpaban otra vez. Se hacían pequeñas. Ella no. Valeria respiraba despacio, como si estuviera contando segundos invisibles. Alejandro inclinó la cabeza, divertido. Siempre eres tan torpe, ¿o hoy decidiste lucirte?
La mesa estalló en carcajadas. Una mujer de vestido plateado se cubrió la boca para disimular. Valeria levantó la vista apenas un segundo. Sus ojos se cruzaron con los de Alejandro. Y por primera vez, algo se tensó en el aire. No había odio. No había miedo. Había control. Ella volvió a bajar la mirada. Fue un accidente, señor, dijo con voz suave. Demasiado suave. Eso lo irritó más. Alejandro apoyó ambas manos sobre la mesa y se inclinó hacia adelante. En este lugar no pagamos por accidentes. Otra ola de risas. El gerente del club, que observaba desde lejos, dudó un segundo, pero no intervino. Alejandro Ferrer era uno de los clientes más poderosos del Imperium. Nadie lo contradecía. Nadie. Valeria terminó de recoger el último trozo de vidrio. Se puso de pie con elegancia contenida. ¿Desea que traiga otra copa, señor? La pregunta cayó como una piedra en el agua. Algunos dejaron de reír. Alejandro entrecerró los ojos. Esa no era la reacción que esperaba. La estudió con más atención ahora. El uniforme era sencillo, sí. Pero su postura. Su forma de hablar. Su manera de sostener la mirada sin desafiar. No encajaba. Algo no encajaba. Antes de que pudiera decir nada, uno de sus socios intervino, burlón. Oye, Ferrer, creo que la chica tiene más educación que nosotros. Más risas. Pero esta vez. Alejandro no sonrió. Sus ojos seguían fijos en Valeria. Como si intentara recordar algo que se le escapaba. Un segundo. 2. 3. Valeria sostuvo la bandeja con firmeza. Por dentro, su corazón latía más rápido. No por miedo. Por tiempo. Porque sabía exactamente a qué hora era. Y sabía exactamente quién estaba a punto de entrar por la puerta principal del club. Alejandro se reclinó finalmente en su silla. Tráeme otra copa, ordenó, frío. Valeria asintió. Enseguida, señor. Se dio media vuelta y comenzó a caminar hacia la barra. Paso firme. Respiración medida. Pero justo antes de desaparecer entre las mesas. Una leve sonrisa cruzó su rostro. Una sonrisa que nadie en esa mesa alcanzó a ver. Nadie. Excepto el destino que ya venía caminando hacia el Club Imperium. Las puertas del Club Imperium se abrieron con un susurro elegante. Pero el efecto fue inmediato. El murmullo cambió de tono. Varias cabezas se giraron al mismo tiempo. Porque no cualquiera entraba por esa puerta principal, y definitivamente no a esa hora. Valeria lo vio primero desde la barra. Sus dedos se detuvieron apenas sobre la copa que estaba puliendo. Justo a tiempo. El hombre que acababa de entrar vestía sobrio, sin ostentación, pero caminaba con la seguridad de quien no necesita demostrar nada. Dos asistentes lo seguían a una distancia respetuosa. El gerente del club palideció. Y luego, sonrió demasiado rápido. Salió casi corriendo a recibirlo. Señor, qué honor tenerlo aquí esta noche. Varias mesas comenzaron a susurrar nombres. Otros sacaron discretamente sus teléfonos. En la mesa de Alejandro, uno de los socios frunció el ceño. Oye, ese no es. Alejandro miró por encima del hombro, con gesto distraído. Pero cuando sus ojos encontraron al recién llegado, algo en su expresión cambió. Muy leve. Casi imperceptible. Porque sí. Sabía perfectamente quién era. Y no esperaba verlo ahí. Mientras tanto, Valeria tomó la nueva copa, la llenó con precisión perfecta y caminó de regreso hacia la mesa. Su pulso estaba firme. Demasiado firme para alguien que acababa de ser humillada frente a todo el salón. Dejó la copa frente a Alejandro con elegancia. Su bebida, señor. Él no la miró. Seguía observando la entrada.
Calculando. Pensando. Algo no le gustaba. Quédate, ordenó de pronto, sin apartar la vista del otro hombre. Valeria se detuvo. Señor. Ahora sí la miró. Sus ojos eran más fríos que antes. Dije que te quedes. Algunas miradas cercanas se tensaron. Esto ya no era solo una burla. Había algo más en el aire. Valeria sostuvo la bandeja contra su pecho. ¿Necesita algo más? Alejandro apoyó un codo en la mesa, estudiándola con detenimiento. Sí, quiero ver si esta vez puede servir sin arruinarlo. La provocación fue clara. Directa. Cruel. Pero Valeria no respondió de inmediato. Solo inclinó levemente la cabeza. Como usted diga, señor. Y entonces. Desde la entrada del club, una voz firme atravesó el salón. Disculpen. El silencio cayó como un telón. Todos voltearon. El recién llegado había dado un paso al frente. Y estaba mirando directamente hacia la mesa de Alejandro. Pero no a él. A ella. El corazón de Valeria dio un solo golpe fuerte. Alejandro lo notó. Y por primera vez en toda la noche. Una pequeña grieta de duda cruzó su expresión. Porque el hombre que acababa de entrar no había venido por negocios. Había venido por la mesera. El aire se volvió denso. Nadie habló. Nadie se movió. La mirada del recién llegado permanecía fija en Valeria, con una intensidad que no dejaba lugar a dudas. La conocía. Y no era una mirada cualquiera. El gerente del club tragó saliva, incómodo. Señor, si gusta, podemos pasar a la sala privada. Pero el hombre negó suavemente. No. Estoy exactamente donde debo estar. Un murmullo recorrió el salón como una corriente eléctrica. En la mesa principal, Alejandro Ferrer entrecerró los ojos. Algo no le gustaba. Nada. Su voz salió baja, pero tensa. ¿Se conocen? Valeria permaneció inmóvil. Durante un segundo eterno, pareció debatirse entre dos mundos. La mesera. Y la mujer que había sido antes. Finalmente levantó la mirada. Sí, señor. La respuesta cayó como una piedra. Las risas desaparecieron por completo. Alejandro apoyó la espalda en la silla, cruzando lentamente los brazos. Interesante. Pero por dentro, algo empezaba a incomodarlo. El hombre de la entrada avanzó unos pasos más. Sus zapatos resonaban suaves sobre el mármol pulido. Cada paso aumentaba la tensión. Se detuvo a pocos metros de la mesa. Sus ojos pasaron brevemente por Alejandro, sin impresionarse. Sin saludar. Sin reconocer jerarquías. Luego volvieron a Valeria. Y su voz cambió. Más cálida. Más humana. Valeria, llegué antes de lo que esperaba. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Aquello ya no era una simple escena incómoda. Era algo más. Alejandro inclinó la cabeza, estudiando cada detalle ahora. La forma en que ese hombre le hablaba. La forma en que ella se mantenía firme. Demasiado firme para ser solo una empleada. El millonario golpeó suavemente la mesa con los dedos. Tac. 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 Bueno, dijo con una sonrisa tensa. Parece que nuestra mesera tiene contactos interesantes. Algunas personas rieron con nerviosismo. Pero el recién llegado no. Sus ojos se endurecieron apenas. No es su mesera. El silencio que siguió fue brutal. Alejandro dejó de golpear la mesa. Muy despacio. Muy frío. Ah, ¿no? El hombre dio un paso más al frente. Lo suficiente para que todos en la mesa pudieran verlo con claridad. No. Pausa. Respiración contenida.
Y entonces soltó la frase que empezó a congelar la sangre en el salón. Ella es la persona que vengo a buscar. Las miradas explotaron en todas direcciones. Alejandro miró a Valeria. Por primera vez. No con burla, sino con duda real. Y Valeria. Por primera vez en toda la noche. Sonrió sin ocultarlo. La tormenta acababa de empezar. La sonrisa de Valeria fue pequeña, pero suficiente para romper algo invisible en el aire. Alejandro lo sintió. Ese momento incómodo en el estómago que los hombres como él rara vez experimentaban. Incertidumbre. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Bueno, su voz salió más seca. Creo que todos queremos entender qué está pasando aquí. Nadie en el salón se atrevía a moverse. El recién llegado mantuvo la calma. Es sencillo, dijo. Vine por ella. Alejandro soltó una risa breve. Falsa. ¿Por una mesera? Valeria no reaccionó a la palabra. Pero sus dedos se tensaron ligeramente sobre la bandeja. El hombre negó con suavidad. No. Pausa. Y entonces miró directamente a Alejandro. Por la mujer que usted acaba de humillar. Las miradas se clavaron en el millonario. Algunas incómodas. Otras expectantes. El ego de Alejandro se tensó como un cable. Y mire, dijo con una sonrisa fría, en este club todos cumplen una función. Si ella trabaja aquí, hace su trabajo. Nada más. Silencio. El recién llegado respiró hondo. Y luego hizo algo que nadie esperaba. Sacó lentamente un sobre oscuro del interior de su saco. El simple gesto hizo que el gerente del club diera un paso al frente, nervioso. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué es eso? El hombre no respondió de inmediato. Extendió el sobre hacia Valeria. Es hora. 2 palabras. Nada más. Pero el efecto fue inmediato. Valeria dejó la bandeja sobre la mesa con una calma que contrastaba con el temblor creciente en la sala. La abrió. Sus ojos recorrieron el contenido. Y entonces. Asintió. Muy despacio. Cuando volvió a mirar a Alejandro, ya no había rastro de la mesera sumisa. Su postura cambió. Su mirada también. Y por primera vez. Alejandro Ferrer sintió un frío real subirle por la espalda. Señor Ferrer, dijo Valeria con voz firme, gracias por su paciencia esta noche. El tono era distinto. Demasiado distinto. Algunos invitados intercambiaron miradas confundidas. Alejandro se enderezó en la silla. ¿De qué estás hablando? Valeria dio un paso atrás. Luego otro. Como si, pieza por pieza, estuviera saliendo de un disfraz invisible. De que su evaluación ha terminado. Silencio absoluto. El gerente del club se quedó petrificado. Uno de los socios dejó caer su copa. Alejandro parpadeó. Una vez. 2. ¿Qué? Valeria sostuvo su mirada sin titubear. Y entonces soltó la verdad que empezó a congelarlo por dentro. Usted no estaba probando mi trabajo esta noche, señor Ferrer. Pausa. Respiración contenida en todo el salón. Yo estaba evaluando el suyo. El mundo de Alejandro acababa de inclinarse. Y lo peor. Era que apenas estaba empezando, el silencio se volvió insoportable. Nadie respiraba. Nadie se atrevía a moverse. Alejandro Ferrer permanecía inmóvil, como si el cerebro estuviera intentando alcanzar a la realidad y no pudiera. ¿Qué clase de broma es esta? Su voz salió baja, peligrosa. Valeria no sonrió. No retrocedió. No titubeó. No es una broma, señor Ferrer. El hombre que había entrado al club dio un paso al frente y colocó una credencial sobre la mesa.
El plástico golpeó la madera con un sonido seco que pareció amplificarse en todo el salón. ¡Tac! El gerente del club se inclinó apenas para verla, y su rostro perdió el color por completo. Alejandro miró la credencial. Luego la volvió a mirar. Sus ojos empezaron a leer. Lento. Muy lento. Y por primera vez en muchos años. Su mandíbula se tensó de verdad. Valeria habló con una calma quirúrgica. Durante los últimos 3 meses, el Grupo Ferrer ha estado bajo observación por prácticas de trato laboral indebido en sus establecimientos afiliados. Un murmullo de shock recorrió el salón. Alejandro levantó la vista de golpe. Eso es ridículo. Pero ya no sonaba tan seguro. El hombre del traje oscuro cruzó las manos frente a él. Recibimos múltiples denuncias, señor Ferrer. Hoy era la verificación final. La palabra final cayó pesada. Irrevocable. Valeria continuó. Esta noche usted fue observado en tiempo real por el Comité de Certificación de Socios Estratégicos del consorcio que está por adquirir el 40% de su grupo. Ahora sí. El golpe fue directo al pecho. Porque Alejandro sabía exactamente de qué consorcio hablaba. Y sabía lo que estaba en juego. Dinero. Prestigio. Poder. Todo. Eso, tragó saliva, eso no puede depender de una escena aislada. Valeria inclinó levemente la cabeza. No depende de una sola. Pausa. Sus ojos no se apartaron de los de él. Pero esta fue decisiva. En la mesa, uno de los socios empezó a sudar. Otro miró discretamente su teléfono. El gerente del club parecía a punto de desmayarse. Alejandro se puso de pie de golpe. La silla rechinó fuerte contra el suelo. Esto es absurdo. Yo puedo arreglar esto ahora mismo. Error. Grave error. Valeria lo vio. Y por primera vez, hubo algo de tristeza en su mirada. Justamente, señor Ferrer. Pausa. El golpe final venía en camino. Esa respuesta también estaba siendo evaluada. El color abandonó el rostro de Alejandro. Porque en ese instante entendió algo terrible. No había forma elegante de salir de esto. No había cheque. No había llamada. No había poder que limpiara lo que todos acababan de ver. Y en el fondo de la sala, varios invitados ya estaban grabando. El peso de las miradas cayó sobre Alejandro como una losa. Por primera vez en años, no tenía el control de la sala. Algunos invitados fingían mirar sus copas. Otros ya no disimulaban. Grababan. Observaban. Esperaban. El millonario pasó una mano por su mandíbula, intentando recomponerse. Y mire, dijo, forzando una sonrisa que ya no convencía a nadie, podemos hablar esto en privado. Valeria negó suavemente. La evaluación es pública, señor Ferrer. Tal como lo establece el protocolo que usted firmó hace 6 meses. El golpe fue quirúrgico. Porque sí. Él había firmado. Sin leer. Como siempre. Un sudor frío comenzó a formarse en la nuca de Alejandro. El hombre del traje oscuro abrió una carpeta delgada. Resultado preliminar, anunció con voz neutra, conducta incompatible con los estándares del consorcio. Un murmullo recorrió el club. Alguien dejó escapar un guau ahogado. Alejandro apretó los dientes. Esto es una exageración por un incidente menor. Valeria lo miró fijamente. Y esta vez, su voz no fue fría. Fue firme y humana. No fue el incidente, señor Ferrer. Pausa. Cada palabra cayó con peso. Fue la intención. Silencio. Profundo. Incómodo. Alejandro abrió la boca, pero ninguna palabra salió. Porque en el fondo, sabía que ella tenía razón. Valeria dio un paso al frente.
Ya no parecía la mesera que había recogido cristales del suelo. Había algo más en su presencia ahora. Dignidad. Historia. Fuerza. Durante 6 meses trabajé en distintos locales vinculados a su grupo, continuó. Vi gerentes que imitan su tono. Supervisores que repiten sus gestos. Equipos enteros que aprendieron que humillar sale gratis. Cada frase era un espejo. Y Alejandro no pudo apartar la mirada. Esta noche, dijo ella suavemente, usted no solo se evaluó a sí mismo. Pausa. Evaluó la cultura que construyó. El golpe fue definitivo. En la mesa, uno de los socios ya evitaba mirarlo. Otro revisaba nervioso su reloj. El hombre del traje cerró la carpeta. El comité tomará la decisión final en las próximas 48 horas. Pero Alejandro ya entendía. Lo veía en las miradas. En los susurros. En el silencio pesado que antes le pertenecía y ahora lo juzgaba. Valeria tomó la bandeja por última vez. La sostuvo unos segundos. Y luego la dejó suavemente sobre la mesa frente a él. Un gesto simple. Pero cargado de significado. Buenas noches, señor Ferrer. Se dio la vuelta. Y comenzó a caminar hacia la salida. Paso firme. Cabeza en alto. Sin prisa. Sin mirar atrás. Alejandro se quedó de pie. Completamente helado. Y por primera vez en mucho tiempo. Entendiendo exactamente cuánto podía costar un solo momento de soberbia, las puertas del Club Imperium se cerraron suavemente detrás de Valeria. El sonido fue casi imperceptible. Pero para Alejandro Ferrer. Retumbó como un veredicto. El salón seguía lleno. Las luces seguían brillando. Las copas seguían sobre las mesas. Y aún así, algo había cambiado para siempre. Nadie volvió a reír. Nadie volvió a mirarlo igual. Alejandro permaneció de pie unos segundos más, rígido, como si el cuerpo se hubiera quedado sin instrucciones. Luego, muy despacio, se sentó. Por primera vez en la noche, bajó la mirada. En la mesa, la bandeja que Valeria había dejado parecía pesar toneladas. Uno de sus socios carraspeó, incómodo. Alejandro, quizá deberíamos. Silencio, murmuró él. Pero ya no sonó autoritario. Sonó cansado. Golpeado. El hombre del traje oscuro guardó la carpeta con calma profesional. Recibirá la notificación oficial en su oficina, señor Ferrer. No hubo despedida cordial. No hubo reverencia. Solo pasos que se alejaban. El gerente del club seguía inmóvil, pálido, entendiendo demasiado tarde que aquella noche el poder había cambiado de lugar, al menos por un instante. Alejandro pasó una mano por el rostro. Su mente repasaba la escena una y otra vez. El vaso. La orden. Las risas. Y esos ojos. Los ojos de Valeria, que nunca habían suplicado. Cerró los suyos con fuerza. Por primera vez en muchos años. Sintió algo que no podía comprar. Arrepentimiento. No por el dinero. No por el contrato. Sino por la imagen que acababa de ver de sí mismo, reflejada sin filtros frente a todos. En la salida del club, Valeria se detuvo un segundo bajo la luz fría de la noche. Respiró profundo. Sus manos, ahora sí, temblaron apenas. No por miedo. Por liberación. El hombre del traje se acercó a su lado. Lo hiciste perfecto. Valeria negó suavemente. Miró hacia las luces del club una última vez. No era cuestión de hacerlo perfecto. Pausa. Sus ojos se suavizaron apenas. Era cuestión de que alguien lo viera. La cámara se eleva. El club queda abajo. Pequeño. Lejano. Y la voz del narrador cierra, baja y reflexiva. A veces, la riqueza más peligrosa
no es la que se presume. Es la que hace olvidar cómo tratar a los demás. Porque en este mundo, nunca sabes cuándo la persona que estás humillando es exactamente la que está decidiendo tu destino. Fin. Si esta historia te hizo sentir algo, ya sabes qué hacer en los comentarios.